Presidenta, muchas gracias. Iniciativa con proyecto de decreto que presenta el suscrito diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 64ª legislatura, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia del órgano interno de control al tenor de la siguiente exposición de motivos. El propósito central de la presente iniciativa consiste en establecer el marco legal específico para la designación y las atribuciones de los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos previstos en la Constitución Federal y por la Constitución local y que a la fecha, a excepción del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, no han sido designados. Antecedentes. Inciso A. El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas al artículo 113 y a otras disposiciones de la Constitución Federal, creándose el Sistema Nacional Anticorrupción, que integra y coordina los sistemas anticorrupción de las 32 entidades federativas para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Inciso B. Una de dichas reformas fue la establecida en los párrafos quinto y sexto de la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Federal, que prevé la creación de órganos internos de control en todos y cada una de los entes públicos federales, estatales y municipales, sin distinción alguna respecto a si se trata de entes centralizados, desconcentrados, descentralizados, autónomos o de cualquier otro tipo de los previstos en la ley. Inciso C. Los órganos internos de control, conforme al párrafo quinto del citado artículo 109, tienen las atribuciones constitucionales para investigar y sancionar responsabilidades administrativas, fiscalizar el manejo y aplicación de los recursos públicos y presentar denuncias por posibles delitos relacionados con la corrupción. Inciso D. De conformidad y en armonía con la Reforma Constitucional Federal para combatir la corrupción, el 18 de julio de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala las reformas a la Constitución local por las que se crea el Sistema Estatal Anticorrupción. De manera concreta, se adicionó el artículo 112 bis, que textualmente establece que el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción en los términos previstos por la ley. Inciso E. Con la citada reforma constitucional local para combatir la corrupción, se reformó igualmente el artículo 54 de la Constitución de Tlaxcala, adicionando la actual fracción 61ª, que establece que una de las facultades del Congreso del Estado es designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos reconocidos en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Estado. Inciso F. En este orden, la Constitución de Tlaxcala, en su título octavo, determina cuáles son los órganos autónomos, estableciendo en sus respectivos artículos 95, 96 y 97 disposiciones que integran dicho título, que los órganos constitucionales autónomos son el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Inciso G. En el caso del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con las reformas a la Constitución de Tlaxcala del 28 de agosto de 2015 y con la expedición de la vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado del 3 de septiembre de 2015, se estableció desde entonces la figura de Contralor General, reformándose la Constitución el 18 de julio de 2017 para que dicha figura quedara en su actual denominación como órgano interno de control. Desde entonces, a la persona titular de este órgano la designa el Congreso del Estado con las atribuciones genéricas que le establecen las constituciones federal y local, así como las específicas de la ley electoral local. Inciso H. En cuanto a los otros dos entes autónomos previstos en la Constitución local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, existe omisión para establecer la integración y las funciones específicas de su respectivo órgano interno de control. Inciso I. El artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su parte final, establece que los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes. Propósito. Conforme a los antecedentes descritos, existe omisión legislativa de este Congreso del Estado para establecer el procedimiento a seguir
para la designación de las personas titulares de los órganos internos de control, tanto del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, órganos constitucionalmente autónomos previstos en la Constitución local, de los cuales, conforme lo establece la fracción 61ª del artículo 54 de la propia Constitución, en relación con el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este mismo Congreso tiene la obligación y la atribución para designar y establecer las funciones de los titulares de los referidos órganos internos de control. En consecuencia, la presente iniciativa busca cubrir la laguna jurídica que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contienen respecto a dicha designación, lo cual resulta necesario, toda vez que, conforme lo establece el párrafo sexto de la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Federal, los entes públicos y estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, siendo la legislación de cada entidad federativa la que deba contener los términos de su integración y designación. Del mismo modo, la iniciativa contiene las atribuciones específicas con las que contarán dichos órganos internos de control, las cuales derivan de las atribuciones genéricas que el mismo párrafo sexto en relación con el párrafo quinto del propio 109 de la Constitución Federal establecen para su ejercicio y competencia, ordenando dichos párrafos lo siguiente: artículo 109, fracción tercera, párrafos quinto y sexto. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán en su ámbito de competencia local las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior. Estos párrafos normativos constitucionales contienen en sí mismos la obligatoriedad de la designación de los órganos internos de control, cuyo procedimiento aquí se propone, toda vez que, como su nombre lo infiere y conforme a las facultades descritas en la misma norma constitucional, son los órganos o instancias que se encargan de la vigilancia y del control para el uso legal y correcto de los recursos públicos asignados presupuestariamente a cada ente público, por lo que en el caso concreto que nos ocupa resulta necesaria la designación de los respectivos titulares de los órganos autónomos que constitucionalmente se establecen. Máxime que desde el año 2015 se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción y en el caso de nuestra entidad federativa, desde el 2017 se realizaron las reformas constitucionales y legales locales que crean el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, armonizadas con la reforma federal. Iniciativa. La presente propone adicionar el capítulo primero bis al título segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, con 9 artículos para hacer los artículos del 38 bis al 38 de CIES. Igualmente se plantea adicionar un capítulo tercero al título cuarto de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con 9 artículos para hacer los artículos del 27 bis al 27 de CIES. En ambos casos, al tratarse de la instauración de los órganos internos de control con funciones definidas desde la propia Constitución Federal como instancias de control y vigilancia, sus atribuciones y normatividad resultan similares, tanto para el Instituto de Acceso y Transparencia a la Información Pública Local como para la Comisión de los Derechos Humanos, por lo que la reforma para las respectivas leyes que norman y estructuran ambos órganos contienen proposiciones similares para la designación de sus titulares, las funciones de dichos órganos y las atribuciones correspondientes. En este orden, la presente iniciativa propone la adición a las leyes mencionadas con la siguiente normatividad sustantiva. Inciso A. Conceptualización del órgano interno de control en función del precepto constitucional, es decir, como órgano con autonomía técnica y de gestión para investigar y sancionar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas tanto de servidores públicos como de particulares. Revisar el uso de los recursos públicos y patrimoniales asignados, así como presentar las denuncias correspondientes sobre la comisión de posibles delitos en materia de corrupción. Inciso B, un procedimiento de elección a cargo del Congreso del Estado atendiendo a los criterios que establece el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, con igualdad de oportunidades en base al mérito, atrayendo a las mejores candidaturas. Igualmente con un procedimiento transparente, objetivo y equitativo y desde luego en base al mecanismo o técnica que determine el Congreso conforme a la Ley Orgánica y su reglamento interior. Inciso C,
una periodicidad de 4 años con posibilidad de reelección por un periodo más, lo cual resulta acorde con el periodo de la persona titular del órgano interno de control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Inciso D, los requisitos de elegibilidad considerando el perfil para el cargo. Inciso E, las atribuciones que deben tener los órganos internos de control, tanto para el control y vigilancia del gasto público y el patrimonio de los entes autónomos, así como sus atribuciones en materia de responsabilidad administrativa, las cuales, de por sí, se encuentran establecidas de manera competencial en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito presentar al Pleno de este Congreso del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso, se adiciona el capítulo primero bis, denominado del órgano interno de control, al título segundo, con los artículos del 38 bis al 38 de CIES de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Capítulo primero bis del órgano interno de control, artículo 38 bis. El Instituto contará con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves, para sancionar aquellas que sean de su competencia conforme a esta ley y a las leyes aplicables. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos asignados, revisar la integración y administración del patrimonio del Instituto, así como presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos en materia de corrupción. Artículo 38 ter. La persona titular del órgano interno de control será designada por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Durará en su encargo 4 años, podrá ser reelecto por un periodo más y tendrá un nivel equivalente al de una dirección administrativa. La persona electa rendirá la protesta de ley ante el Congreso. La designación será conforme al procedimiento que determine el Congreso con base en su ley orgánica, reglamento interior y ya lo establecido en la presente ley. Artículo 38 quater. Para la designación de la persona titular del órgano interno de control, la Comisión Legislativa competente emitirá una convocatoria pública que establezca la igualdad de oportunidades para acceder al cargo con base al mérito, atrayendo a las mejores candidaturas, con un procedimiento transparente, objetivo y equitativo, de acuerdo al procedimiento y al método que determine este Congreso del Estado, conforme a su ley orgánica y reglamento interior, y que contendrá al menos lo siguiente: los requisitos legales para ser titular del órgano interno de control, los documentos que comprueben los requisitos de elegibilidad, las fases o periodos con fechas específicas improrrogables del procedimiento de selección, el método para seleccionar una terna que será sometida al Pleno del Congreso para la votación correspondiente, el periodo de ejercicio del cargo, la fecha de designación, que será al menos un día antes del inicio del periodo, y la facultad de la Comisión Legislativa de verificar en cualquier momento el procedimiento, la autenticidad de los dichos y de la documentación que presenten las y los aspirantes. La convocatoria deberá emitirse al menos 30 días antes de la fecha de la designación y deberá dársele máxima publicidad. En la integración de la terna, una de las personas que la integren será de género distinto al de las otras dos. De no alcanzarse la votación necesaria para la designación, se integrará otra terna de entre las personas aspirantes. Y si no fuere factible integrar otra terna o tampoco se alcanza la votación requerida, se emitirá una nueva convocatoria. Artículo 38 quinquies. Los requisitos que debe cumplir la persona titular del órgano interno de control son los siguientes: tener la ciudadanía tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos, no estar inhabilitada para el desempeño del ejercicio público, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en la entidad durante los últimos 5 años de manera ininterrumpida, contar con título y cédula profesional en cualquiera de las ciencias económico-administrativas con una antigüedad mínima de 5 años a la fecha de la designación, contar con conocimientos y experiencia en materia de fiscalización o en procedimientos administrativos, no ser ni haber sido registrada legalmente a una candidatura de elección popular durante los 4 años previos al día de su designación, no ser ministra de culto religioso alguno, no ser militar en servicio activo, no ser titular de alguna dependencia del Poder Legislativo federal o local, de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, o ejercer el cargo de fedatario público, a menos que se separe de sus funciones 4 años antes de su elección
y no ser ni haber sido dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político o agrupación política durante los 6 años previos a la elección. Artículo 38 sexies. El órgano interno de control contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular y deberá hacer lo necesario para cumplir con las atribuciones y funciones que le establezcan las leyes. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, así como los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, así como de la demás información que establezcan las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 38 septies. En su desempeño, el órgano interno de control se sujetará a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, exhaustividad, eficacia y eficiencia. Artículo 38 octies. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones: verificar que el ejercicio del gasto del instituto en sus diversas áreas se ejecute conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados, incluidos objetivos y metas, y las partidas y montos autorizados presupuestalmente. Presentar al Consejo General los informes de las revisiones y auditorías que se realicen sobre la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del propio instituto. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del instituto. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones que realicen el cumplimiento de sus funciones. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se hayan aplicado legal y eficientemente. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el instituto la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a efecto de realizar las compulsas que correspondan. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas del instituto para solicitar la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de sus investigaciones financieras, sujetándose a las formalidades respectivas. Establecer los lineamientos, programas y acciones para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Recibir quejas y denuncias. Emitir los lineamientos internos para investigar, sustanciar, calificar y resolver los procedimientos administrativos de su competencia. Sancionar las conductas que implican responsabilidades administrativas que sean de su competencia conforme a las leyes aplicables. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados. Presentar denuncias conforme a las leyes aplicables. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa. Emitir el código de ética en términos de la legislación aplicable. Intervenir en el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala en términos de la legislación. Intervenir en los términos de la normatividad en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión del encargo de los servidores del instituto. Participar conforme a las disposiciones aplicables en los comités y subcomités de los órganos internos de control de los que forme parte e intervenir en los actos que deriven en los mismos. Formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y o recursos. Presentar al Consejo General los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Determinar los daños, perjuicios que afecten al instituto en su patrimonio y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias conforme a las leyes en la materia. Presentar al Consejo General sus programas anuales de trabajo en el mes de enero. Presentar al Consejo General del instituto el informe previo y anual de los resultados de su gestión, incluida la evaluación sobre los programas y acciones específicas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. Participar solo con voz en las reuniones del Consejo General cuando por motivo del ejercicio de sus facultades se le requiera. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del instituto en los términos que establezcan las leyes aplicables y las demás que le otorgue la ley y las leyes aplicables en la materia. Artículo 38 nonies. El titular del órgano interno de control podrá ser sancionado por las causas graves y no graves de responsabilidad administrativa establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A solicitud del Consejo General, el Congreso resolverá sobre la aplicación de las sanciones al titular del órgano interno de control, incluida entre estas la destitución por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia del afectado, siguiendo el procedimiento establecido para el juicio político. La destitución requerirá el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión. Artículo 38 decide: los órganos, áreas y servidores públicos del instituto estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión, atender los requerimientos que le presente la persona titular del órgano interno de control, sin que dicha revisión interfiera o obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones a que esta ley aplicable le confiere. Artículo 2.
Con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera, y 48 y 54, fracción segunda de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior, se adiciona el capítulo tercero denominado del órgano interno de control del título cuarto con los artículos del 27 bis al 27 de CIES y se deroga la fracción séptima del artículo 22, todo de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 22. El Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades. 1 a 4 quedan igual, 1 a 6 quedan igual, 7 se deroga. Título cuarto, capítulo tercero del órgano interno de control, artículo 27 bis. La comisión contará con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la comisión de particulares con faltas graves. Artículo 27 ter. La persona titular del órgano interno de control será designada por el Congreso del Estado con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, durará en su encargo 4 años, podrá ser reelecta por un periodo más y tendrá un nivel administrativo equivalente a una dirección administrativa. La persona electa rendirá la protesta de ley ante el Congreso. La designación será conforme a los procedimientos que determine el Congreso conforme a su ley orgánica, reglamento interior y a lo establecido en la presente ley. Artículo 27 quater. Para la designación de la persona titular del órgano interno de control, la Comisión Legislativa competente emitirá una convocatoria pública que establezca la igualdad de oportunidades para acceder al cargo en base al mérito, atrayendo las mejores candidaturas con un procedimiento transparente, objetivo y equitativo de acuerdo al procedimiento y al método que determine el Congreso. Y contendrá al menos lo siguiente: los requisitos legales para ser el titular del órgano interno, los documentos que comprueben los requisitos de elegibilidad, las fases o periodos con fechas específicas improrrogables del procedimiento de selección, el método para seleccionar una terna que será sometida al Pleno del Congreso para la votación correspondiente, el periodo de ejercicio del cargo, la fecha de designación, que será al menos un día antes del inicio del periodo, y la facultad de la Comisión Legislativa de verificar en cualquier momento el procedimiento, la autenticidad de la documentación y de los dichos. La convocatoria deberá emitirse al menos 30 días antes de la fecha de la designación y deberá dársele máxima publicidad. En la integración de la terna, una de las personas que la integren será de género distinto al de las otras dos. De no alcanzarse la votación necesaria para la designación, se integrará otra terna de entre las personas aspirantes y si no fuere factible integrar otra terna o tampoco se alcanza la votación requerida, se emitirá una nueva convocatoria. Artículo 27 quinquies. Los requisitos que debe cumplir la persona titular del órgano interno de control son los siguientes: tener la ciudadanía tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos, no estar inhabilitado para el desempeño del ejercicio público, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en la entidad durante al menos 5 años de manera interrumpida, contar con título y cédula profesional en cualquiera de las ciencias económico-administrativas con una antigüedad mínima de 5 años a la fecha de la designación, contar con conocimientos y experiencia en materia de fiscalización o procedimientos administrativos, no ser ni haber sido registrada legalmente a una candidatura de elección popular durante los 4 años previos al de su designación, no ser ministro de culto religioso, no ser militar en servicio activo, no ser titular de alguna dependencia del Poder Legislativo Federal o local, de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o ejercer el cargo de fedatario público a menos que se separe 4 años antes de su elección, no ser ni haber sido dirigente de los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político o agrupación política durante los 6 años previos a la elección. Artículo 27 sexies. El órgano interno de control contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe la presidencia de la comisión a propuesta de su titular y deberá ser necesario para cumplir con las atribuciones y funciones que le establezcan las leyes. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, así como los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus funciones y la demás información que establecen las disposiciones normativas. Artículo 27 septies. En su desempeño, el órgano interno de control se sujetará a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, exhaustividad, eficacia y eficiencia. Artículo 27 octies. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones: verificar el ejercicio del gasto de la comisión, que éste se ejecute conforme a la normatividad, presentar al Consejo Consultivo y a la presidencia de la comisión los informes de las revisiones y auditorías que se realicen sobre la correcta y legal aplicación de los recursos, fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos, establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones. Evaluar los informes de avance de gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, verificar las obras, bienes adquiridos, arrendados y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se apliquen legal y eficientemente, solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con la comisión la información relacionada con la documentación justificativa y comprobativa respectiva, efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas de la comisión para solicitar la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de sus investigaciones financieras, establecer los lineamientos, programas y acciones para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, recibir quejas y denuncias, emitir los lineamientos internos para investigar, sustanciar, calificar y resolver los procedimientos administrativos de su competencia, sancionar las conductas que impliquen responsabilidades administrativas que sean de su competencia, llevar el registro de los servidores públicos sancionados, presentar denuncias conforme a las leyes, formular pliegos de observaciones en materia administrativa, emitir el código de ética en términos de la legislación, intervenir en el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala en términos de la legislación, intervenir en los términos de la normatividad en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos de la comisión, participar conforme a la disposición aplicable en los comités y subcomités de los órganos internos de control de los que forme parte e intervenir en los actos que deriven en los mismos, formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno de control, proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y o recursos, presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de la Comisión los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Determinar los daños y perjuicios que afecten al instituto en su patrimonio y fincar directamente las responsabilidades, las indemnizaciones y las sanciones pecuniarias. Presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de la Comisión su programa anual de trabajo en el mes de enero. Presentar al Consejo Consultivo y a la Presidencia de la Comisión el informe previo y el anual de resultados de su gestión, incluida la evaluación sobre los programas y acciones específicos para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. Participar solo con voz en las reuniones del Consejo Consultivo y de la Presidencia de la Comisión cuando, por motivo del ejercicio de sus facultades, se le requiera. Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores de la Comisión en los términos que establezcan las leyes aplicables, las demás que le otorgue esta ley y las leyes en la materia. Artículo 27. Nonies. El titular del órgano interno de control podrá ser sancionado por las causas graves y no graves de responsabilidad administrativa establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Previo acuerdo del Consejo Consultivo y a solicitud de la Presidencia de la Comisión, el Congreso resolverá sobre la aplicación de las sanciones al titular del órgano interno de control, incluida entre estas la destitución por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia del afectado, siguiendo el procedimiento establecido para el juicio político. La destitución requerirá del voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión. Artículo 27. Decir, los órganos, áreas ejecutivas y servidores públicos de la Comisión estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el titular del órgano interno de control, sin que dicha revisión interfiera o obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que ésta o las leyes aplicables le confieran. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a las 8 días del mes de noviembre del año 2022, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar. Diputado Manuel Cambrón, es cuanto, Presidenta.